El tema en esta mañana es provocadores de milagros. Hay personas que están esperando que algo suceda, que algo acontezca, pero hay personas que tienen la capacidad de hacer que las cosas sucedan, de hacer que las cosas se generen. Tenemos en la Biblia muchísimos ejemplos de personas que están esperando que algo suceda. Si trasladamos a este tiempo, hay personas que están esperando que le llueva el mejor sueldo, que alguien venga y le traiga una propina, que alguien le traiga una ofrenda. Hay personas que están esperando que en algún momento suceda algo y pueden esperar la vida y nada va a acontecer, porque para que se produzca algo tiene que haber una acción. Sin embargo, hay personas que entienden que tienen que hacer algo para que puedan cosechar. Nosotros sabemos que hay una ley que es siembra y cosecha. Tú siembras y puedes esperar una cosecha. Si tú nunca siembras amor, no vas a poder recibir amor. Hay dos tipos de personas: los que esperan que algo suceda y los que hacen que las cosas sucedan. Y tenemos en la Biblia muchísimos ejemplos, pero quiero ver este pasaje. Tenemos la vida de un hombre, un paralítico, que quizás él no consideraba, no veía que podía recibir un milagro, pero había gente a su lado que le amaba, había gente que deseaba lo mejor para este amigo. Y es increíble cómo la fe se mueve, porque si consideramos los principios de fe, tenemos que decir, bueno, necesitamos la fe del paralítico. Pero este pasaje amplía nuestro entendimiento y podemos ver que la fe trabaja en redes. Porque cuando esos amigos comenzaron a unir y a sumar su fe, se logró un resultado, y no por la fe específicamente del paralítico. ¿Qué importancia tiene la fe en los altares familiares? Necesitamos provocadores de milagros en las casas, en los altares. Los altares familiares son lugares muy oportunos para que de ahí la gente venga a la iglesia. En nuestro caso particular, hay gente que en el altar comenzó a recibir oración, comenzó a tener una respuesta de Dios, y de ahí vino a la iglesia. Y cuando vino a la iglesia, de la iglesia ya no quiere salir, porque en este lugar encontró una familia más numerosa que puede ayudarle y bendecirle en todo tiempo. Pero ese lugar, nuestro altar, donde estamos trabajando, donde nos estamos esforzando, en ese lugar tenemos que ver la manifestación de Dios. Y aquellos que son líderes, les felicito a los que están liderando, porque ellos están provocando un resultado. Si esos líderes no se empeñan, porque no se imagina usted lo difícil que es a veces estar en el altar. Usted dice una vez a la semana, pero ese día que tenés que empezar, o cuando tenés que empezar como iniciativa, todo se te pone en contra. Todo, no es solamente el tiempo, el clima, el vehículo no anda, algo pasa, alguno ya te llama y te dice, oye, no voy a poder estar, pastor, no voy a poder porque tengo un compromiso. Y su compromiso es cierto, es correcto, no puede dejar sus actividades que son importantes. Pero a pesar de eso, gracias, siempre hay, y usted va a coincidir conmigo, líderes de altar. Muchas veces no están todos, pero hay siempre alguien nuevo que aparece. Alguien que de repente te viene y te viene la fuerza de Dios, la motivación, las ganas, te viene a través de una persona que de repente no venía. Pero esa persona viene a inyectar fe, viene a inyectar fuerza, viene a inyectar más ánimo, aunque nosotros lo mismo vamos a hacer la obra. Pero Dios te provee así, porque de repente de los que esperás que estén no están, pero siempre viene alguien aparece, y cuando ese no está, están los de siempre. Pero siempre Dios, siempre va a ser importante que estés. Siempre va a ser importante que estés. Siempre va a ser importante aunque llueva. Porque una persona que esté en el altar es fundamental, es importante. Un alma es demasiado importante para Dios. Por un alma podemos tener un altar. Por un alma vale la pena. Porque un alma, el precio de un alma es el precio de la sangre de Cristo, de la vida de Cristo. Él se dio, se entregó por un alma. Un alma vale la vida de Cristo, de Jesús.
Por eso tienes que estar firme y tienes que permanecer en lo que Dios te mandó a hacer. Y en su momento y en su tiempo, líder de altar, Dios te va a bendecir, Dios va a traer abundancia, Dios va a renovar tu fuerza. En otro tiempo Dios va a ir trabajando y te va a proveer personas como Timoteo que estaban con San Pablo trabajando en la obra. Dios va a poner refuerzos, va a poner personas a tu lado que te ayuden, un equipo de trabajo para que las cosas vayan caminando y hoy salgan bien para la obra y la gloria de Dios. Por eso es importante que nos mantengamos en esa actitud de provocar, de generar que algo pase. Cuando comienzas a adorar en el altar, cuando comienzas a orar, cuando comienzas a bendecir, hay una gran posibilidad de que Dios comience a hacer cosas. Y más si el altar se pone como propósito ayunar, un tiempo de intensidad en la oración, Dios va a comenzar a hacer cosas que nunca has vivido, porque lo único que necesitamos hacer es comenzar a generar eso. Necesitamos provocar milagros. Si usted está solamente en la actitud de ir y de recibir y de esperar, nunca va a pasar nada. La gracia de Dios puede ser que te alcance las cosas por pura gracia, pero nosotros no tenemos que tener esa actitud. Nosotros tenemos que ser de aquellos que generan los milagros. Quiero que vaya a Lucas capítulo 8 versículo 40. Va a tener un ejemplo de una persona que no se quedó esperando que algo pase. Lucas 8:40 dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro, y los que estaban con él: maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hay personas que van a un altar y es como si fuera que fueron y volvieron. Pero hay personas que se van con una actitud de recibir: esta es mi oportunidad de tener un encuentro con Dios. O cuando viene al culto: esta es mi oportunidad de tomar una promesa, de agarrar las palabras de Dios, de creer, de apropiarme de esta promesa y yo voy a recibir mi milagro. Y esta actitud tenía esta mujer, y esta mujer tocó el manto. Ella creyó que el mismo Mesías estaba pasando, y si él estaba pasando aquí, ella no podía perder la oportunidad. Ella tenía que acercarse, agarrar y tomar. Era la oportunidad de su vida. En esa actitud se movía, había una expectativa en ella, y esa expectativa valió la pena. Esa fe que esa mujer tenía. ¿Por qué los que estaban a su lado no recibieron nada? ¿Por qué los que estaban a su lado y le estaban oprimiendo? Jesús no pudo percibir que algo salió de él, pero había una persona que tenía una actitud diferente, tenía un entendimiento, sabía que el que pasaba no era cualquiera. Cuando usted tiene entendimiento del que usted viene a adorar en este lugar, de que usted viene a alabar, es el Rey de Reyes, el que puede solucionar todos tus problemas, el que está contigo todos los días, el que puede traer orden en tu casa. Cuando tienes ese entendimiento de que tú no estás solo, de que tú puedes ser feliz en la vida aunque cualquiera te abandone, aunque todos te dejaran, Dios está contigo. Cuando tú comiences a tener esa revelación y ese entendimiento, tú no vienes de balde al culto, tú vienes a recargar tus baterías, tú vienes a llenarte del poder de Dios. Y cuando sales de este lugar, sales a bendecir, sales a transferir bendiciones, porque sabes, entiendes que el que está en este lugar no es cualquier persona. Y eso sigue pasando en este tiempo, eso sigue. Esta mujer lo entendió. El ciego Bartimeo, conocidísimo, todos les conocemos. ¿Quién no escuchó una prédica del ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo, no quiero profundizar en este tema porque no quiero tampoco romperle un poquitito su cabecita, pero el ciego Bartimeo era hijo de Timeo. Timeo,
Quizás muchas veces usted ha escuchado el mensaje, pero usted no escuchó que Timeo era una persona muy abundante, muy rica, tenía mucho dinero. En la cultura, Timeo era una persona y si tenía mucho dinero, ellos tenían la Torá. El que tenía mucha plata tenía los rollos, tenía para escribir, conocía la escritura. Bartimeo, como tenía y su papá era rico, él no era un mendigo. Él sabía la palabra de Dios, pero él sabía también que el que venía, el que iba a pasar, era el Mesías, era la persona que podía traer respuesta y solución. Entonces él tuvo que buscar el mejor lugar y era ciego. Eso sí, es correcto, él era ciego, pero él necesitaba encontrarse de alguna forma, conociendo la escritura, de que él por dónde iba a pasar, por dónde iba a estar, sabiendo todo eso, habiendo escuchado del Mesías mucho tiempo. Él no se queda en una actitud pasiva. Él, cuando comienza el movimiento, él comienza a moverse y comienza a clamar. Ya no es solamente tratar de ubicar a Jesús, era una cuestión de gritar, de buscar. Hay momentos en tu vida donde vas a tener que clamar a Dios. Hay momentos en tu vida donde vas a tener que arrodillarte, y quizás con levantar tus manos y adorar vas a ver un milagro. Pero hay situaciones donde va a ser necesario que clames, que sueltes palabras para que puedas ver milagros. Va a depender del tipo de necesidad que tengas. Y vas a necesitar la guía del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe. Porque hay momentos donde vas a tener que levantar la voz en autoridad y reprender de tu casa a espíritus malos. Vas a tener que usar tu autoridad, y tú no puedes estar en una actitud pasiva y decir: Señor, yo te entrego todo. Porque lo que Dios te entregó a ti es autoridad para que tú hagas, para que tú liberes el lugar, para que tú traigas la manifestación del poder. Y tú le dices a Dios: yo te entrego todo. Y Dios te entregó a ti el poder para que tú hagas las cosas. Y eso es importante que lo sepas. Por eso es importante la guía del Espíritu Santo, para poder en todo tiempo. En este momento Bartimeo estaba pasando. Entonces, ¿qué dice él? Bartimeo dice: Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia y le hizo el milagro. ¿Por qué? Porque esa persona entendió que él tenía que provocar el milagro. Imagínense si él tenía que simplemente esperar que Jesús venga. No iba a venir, pero él tenía conciencia de que él tenía que provocar que las cosas sucedan. Hay casos así. Le quiero llevar a Ezequiel un ratito. Ezequiel capítulo 37. Y usted va a ver cómo es importante. Hay momentos donde Dios va a poner en tu corazón el deseo, las ganas, va a poner en el fuego en tu corazón, y vas a tener que comenzar a orar, y vas a tener que comenzar a declarar palabras de fe y de poder, porque Dios está esperando que hagas algo. Dios está esperando de que tú provoques los milagros en tu casa, en tu altar. En tu altar tienes que ver la manifestación del poder de Dios. Dios va a comenzar a hacerlo cuando tú te muevas, cuando tú comiences a encender el fuego, cuando comiences a soplar con la pantalla, cuando comiences a avivar el fuego. Dios va a traer luego todo lo que necesitas. Dice así, Ezequiel capítulo 37, versículo 2 en adelante: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, el valle de los huesos secos, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré mis tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Aquí Dios no lo estaba haciendo. Dios necesita tu boca, Dios necesita tu oración, Dios necesita tus manos. Dios necesita tus manos para abrazar al que está pasando dolor, al que está pasando un momento malo. Muchas veces ese que está pasando un mal momento necesita un abrazo tuyo. Dios necesita tus brazos. Dios está en el infinito. Dios no puede de su infinitud venir a este plano. Dios por eso tuvo que emanar de él la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en este nivel, en este plano, en esta atmósfera. El Espíritu Santo sustenta todo. El Espíritu Santo está con nosotros, pero Dios mismo no puede
Y el Espíritu Santo está contigo. Y a través de tu vida y a través del Espíritu Santo, Dios quiere comenzar a hacer su obra. Quiere manifestar su poder. Quiere manifestar todas las cosas. Pero necesitas comprender que tienes que ser un provocador de milagros. Salomón, ¿qué hizo Salomón? Y no necesito ir a la escritura por una cuestión de tiempo. Pero en primer libro de Reyes, capítulo 8, habla de lo que hizo Salomón. Usted sabe que Salomón sabía, porque eso en la tradición judía saben, que una vez al año uno le hace una petición a Dios y Dios esa petición te cumple. Él sabía que en Rosh Hashanah él tenía la oportunidad de traer una petición delante de Dios, y él sabía que Dios, al traer su petición, él lo iba a cumplir. Dios lo iba a cumplir. Pero ¿qué hace él antes? Porque él ya tenía en mente pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué hace él antes? Antes de pedir, él se adelanta y le comienza a hacer a Dios ofrendas, sacrificios de cientos, de miles de animales. Si usted lee el valor, usted me dirá, bueno, él es el rey, pero el valor económico de todo lo que implicaba la cantidad de animales que sacrificó para Jehová, todo lo que él hizo, todo lo que él presentó, todo eso era un valor altísimo. Y él lo hizo para Dios. Y eso fue agradable delante de Dios. Antes de que él tenga que pedir, él se adelantó y él le trajo ofrenda a Dios. Entonces Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y él le trajo ofrenda a Dios, pero él no tenía pensado pedirle de ninguna manera riquezas. Él tenía pensado decirle a Dios, yo necesito sabiduría, porque comprendía también la responsabilidad que tenía y todo lo que tenía que hacer. Entonces le pide a Dios sabiduría. Y Dios, viendo sus ofrendas, Dios le iba a conceder sabiduría, porque está establecido que Dios iba a conceder eso. Le concedió sabiduría, pero nosotros muchas veces pensamos que por haber él pedido correctamente, Dios le añade abundancia económica y prosperidad. Sin embargo, quiero que vea de esta forma, porque tiene mucho sentido. Él le pide sabiduría y Dios le da sabiduría conforme a lo que pide. Pero antes de eso, ¿qué hizo él? Presentó ofrendas. Hizo una ofrenda loca, una ofrenda que nadie en la vida se imaginó hacer. Fue uno de los pocos locos que ofrendó tanto a Dios, que ofrendó sin límite, sin calcular que va a perder, cuánto le va a salir la ofrenda. No, le ofrendó a Dios sin límite. Y debido a esa siembra, Dios, después de haber respondido con respecto a la sabiduría, le da una respuesta y le dice, te voy a bendecir en abundancia. Pero le va a bendecir en abundancia en consecuencia a esa ofrenda ilimitada, porque la siembra, la cosecha de la siembra trae abundancia, trae generosidad. Usted quizás nunca asoció su ofrenda a lo que él recibió después, quizás asoció siempre al hecho de haber pedido sabiduría, pero la sabiduría fue contestada. Pero él necesitaba algo más, y eso vino en consecuencia a su ofrenda. Hermano, cuando usted le ofrenda a Dios, cuando usted siembra a Dios, cuando usted trae a la iglesia y a veces se le ocurre darle a Dios de una forma loca, no se preocupe. Tiene un ejemplo bíblico. Usted está provocando que sus distintas generaciones que se vengan vivan en abundancia. Cuando usted siembra a Dios sin límite, cuando usted siembra sin medir cuánto lo hace, pero usted lo hace de corazón, Dios va a abrir las compuertas de los cielos, va a derramar bendiciones, va a establecer bendiciones económicas para que tus hijos, tus nietos vivan en la abundancia de Dios, sean poderosos hombres en la tierra, que no les falte nada y que sean personas de bien, que sirvan al Señor con sus recursos, con su economía. Se imagine lo bueno que va a hacer que usted tenga un hijo, una hija, un nieto empresario, cristiano, que dé fuente de trabajo a 500 personas, a 1000 personas. Pero esa empresa funcionando bajo los principios de Dios, y esa empresa diezmando, ofrendando, sirviendo al reino, y que se establezca de esa forma el financiamiento para colegios, para hospitales, para radio, para televisión, para todo, para comunicar el mensaje de Dios, el reino de Dios. Uno puede provocar eso, pero uno tiene que provocar y no esperar que las cosas sucedan. Tú tienes en tu mano el poder para provocar milagros. Tú tienes en tus manos el poder. ¿Cómo puedes generar milagros si no tienes recursos quizás económicos? Tú tienes el poder
de arrodillarte en tu casa, de buscar a Dios, de usar tu boca, de entregarte a Él. Y cuando te entregas a Él de corazón, es posible que Dios te lleve no solamente a tu barrio, no solamente al interior, te lleve a las naciones para predicar tu palabra. Ya lo que va a venir después tú ya no podrás medir, pero tú tienes el poder para poder generar cosas que nunca has vivido, que nunca has pensado, pero tienes que ponerte en las manos de Dios. Tú tienes que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Venimos y queremos, esperamos, queremos, da gusto recibir, da gusto, pero no da gusto ponerse en las manos de Dios. Cuando Dios te dice, haz esto, que tú lo tengas que hacer, aunque te duela, aunque te cueste. Cuando te dice el Señor, hace esto, y tú no lo quieres hacer, porque tú quieres recibir, tú solamente quieres agarrar, tú solamente quieres lo bueno, pero tú no te das cuenta que para alcanzar lo bueno muchas veces hay procesos. Por eso el que es un provocador de milagros, el que es un provocador de milagros en medio de la tormenta, esa tormenta no se pasa plagueando, no se pasa diciendo malas palabras, no se pasa maldiciendo a Dios, maldiciendo a la familia, maldiciendo a su cónyuge. No, el que en medio de la tormenta le da gracias a Dios porque esa tormenta se va a remover, se va a pasar. Y así como Jesús apareció en medio de la tormenta y trajo calma, el provocador de milagros sabe que Jesús va a aparecer, va a traer orden, va a traer paz. Esa tormenta va a pasar y Él va a poder caminar, va a poder caminar a la bendición. El que es un provocador de milagros no le interesa si está pasando un desierto. ¿Qué nos pasa muchas veces? No podemos, dentro de todo lo que es, todas las enseñanzas que tenemos a través de los medios, de YouTube, de todo. Usted piensa que el evangelio es solamente un camino de victoria, abundancia y de mucho dinero. Quizás hay muchos que confunden el evangelio como si fuera un lugar donde vienes a prosperar y a crecer y a ser cada vez más millonario. Y es mentira, no es la esencia del evangelio. La buena noticia, el mensaje del reino, es el mensaje de amor, de salvación para las personas. Todos los demás componentes en el camino se suman. Es verdad, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero no puedes negar que vas a pasar el desierto. Todo cristiano pasará un desierto. Todo cristiano va a ser probado en su fe. Todo cristiano va a ser probado en lo emocional, va a ser probado en lo físico, muchas veces en lo económico. Pero ¿qué hacen los provocadores de milagros? Los provocadores de milagros en el desierto no se plaguean. El provocador de milagros en el desierto le da gracias a Dios, porque aunque esté pasando el desierto, cuando termine el desierto está la tierra prometida. Va a llegar a la tierra prometida, va a tomar la bendición que Dios le dio. Sabe que en medio del desierto, como Jesús salió lleno del Espíritu Santo, Él puede salir fortalecido y lleno del Espíritu Santo. Pero cuando salga del desierto, la tierra de bendición le espera. El que es un provocador de milagros en medio de tinieblas, la Biblia dice, tinieblas cubrirán la tierra. Tu mundo puede estar lleno de tinieblas. Tus parientes, tus personas más cercanas te hacen la vida imposible. Tú estás pasando momentos negros, hasta en lo económico, hasta en lo espiritual puede estar pasando momentos negros. Pero el que es un provocador de milagros sabe que nunca la noche va a durar por siempre. Sabe que en algún momento va a amanecer, porque Él tiene las palabras del Señor bien claras establecidas en su corazón y en su vida. Para ti amanecerá Jehová y resplandecerá sobre ti. En algún momento me levanto, amanece sobre mi vida y comienzo a vivir un día nuevo. Comienzo a vivir una vida nueva, una nueva experiencia. Mi ministerio quizá más de los años más difíciles fueron los que pasé, pero ahora viene un nuevo tiempo, un nuevo amanecer, un nuevo tiempo para la iglesia Caris Ágape. Aunque hayas pasado momentos de oscuridad y momentos difíciles, sobre ti amanecerá Yahweh, Jehová, Yeshua. Sobre ti amanece y vienen los mejores momentos para la iglesia. Prepárese, porque usted va a vivir los mejores momentos que la iglesia tiene. Dios planificó desde la eternidad traer los mejores momentos en esta tierra, y Dios necesita a los provocadores de milagros que se preparen, que estén ungidos, que estén llenos del Espíritu Santo, conectados a Él para hacer la obra de Dios. Y si usted lo cree, déle un fuerte aplauso, porque la obra es de Dios, no es de hombre, es de Dios, es para su gloria, es para su honra, es para Él. Ahí donde está, quiero que se conecte a Dios. Ahí donde está, quiero que usted le diga a Dios: Señor, yo quiero ser un provocador de milagros. Yo no quiero esperar más que la bendición venga a mi casa.
Yo voy a orar y voy a anunciar, voy a creer que la bendición viene a mi casa. La gracia de Dios viene a mi vida. Usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Por qué le tiene miedo al día de mañana? Usted tiene que hoy decir, tiene que creerlo. Hoy seré bendecido en abundancia. Mañana será un nuevo día. Viviré en la bendición, en la gracia de Dios. Mi Padre es rico, mi Padre me ama, mi Padre me cuida. Mi Padre envió a Cristo Jesús y derramó su sangre por mi vida. Yo soy bendecido, soy protegido. Y quizás Dios me haga pasar situaciones difíciles, incómodas, pero eso va a ser para mi transformación, porque yo necesito cambiar mi conducta, yo necesito cambiar mi forma de hablar, yo necesito cambiar mi forma de ser, yo necesito respetar a los demás. Dios va a tener que tratar contigo. Dios te manda procesos y tú no has entendido y quieres correr de los procesos. Tú quieres correr de los procesos y por ende correr de la iglesia. Pero Dios te está mandando esos, está permitiendo para que tú seas perfeccionado, para que tú hables mejor, para que tú el día de mañana puedas estar delante de reyes, de sacerdotes, delante de ministros, para que tú estés en posiciones más importantes el día de mañana. Dios te está puliendo, Dios te está preparando, pero tú no quieres este momento. Resiste, aguanta, deja que Dios te pula. Deja que Dios, como Dios trabaja, como el horno con el oro, deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que Dios cada día haga brillar su rostro sobre ti. Deja que Dios te haga brillar y en un momento dado vas a resplandecer, vas a brillar y vas a hacer algo valioso, más valioso de lo que eres. Necesitamos del Espíritu Santo dando ese entendimiento para poder ser provocadores de milagros. Ahí donde estás, ahí donde estás. Y le pido a los músicos que se acerquen. Ahí donde estás, quiero que hagas esta oración conmigo. Señor, ya no quiero ser más un espectador que está esperando milagros. Me entrego a ti. Quiero ser una persona que produce milagros. Te entrego mi vida, te entrego mis manos. Todo lo que pueda ser útil, Señor, en tu reino, yo te entrego. Todo lo que puedas usar de mi vida, yo te entrego. Señor, todo lo que puedas considerar que pueda ser útil para levantar tu nombre, yo te entrego. Haz de mi vida tu vida. Haz de mi hogar el cielo. Haz de mi familia, de mi casa, el Edén, el principio. Padre, ven sobre tu iglesia. Ven sobre tu iglesia, Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.